Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, sucesos que escapan de toda lógica y que nos recuerdan que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Esta historia que voy a contar no es un cuento inventado ni una fantasía. Es algo que le pasó a un hombre común y corriente, un trabajador como cualquiera de nosotros. Y aunque suene increíble, todo lo que van a escuchar ocurrió de verdad. Porque a veces la realidad es mucho más aterradora que cualquier cosa que podamos imaginar. Pablo era un hombre sencillo, de esos que pasan desapercibidos en la ciudad de Durango. Tenía 32 años y trabajaba como guardia de seguridad en turnos nocturnos. No era un trabajo glamuroso, pero le permitía mantener a su familia. Llevaba casi 5 años en ese oficio, y ya estaba acostumbrado a la soledad de las noches, al silencio que se apodera de los edificios cuando todos se han ido a casa. Esa semana de octubre le habían asignado un nuevo puesto. Debía cuidar un edificio histórico cerca del centro, a pocas cuadras de la catedral. Era un lugar antiguo que durante el día funcionaba como oficinas gubernamentales, pero que por las noches quedaba completamente vacío. El edificio tenía más de 100 años de antigüedad, y sus pasillos largos y oscuros daban la sensación de estar en otro tiempo. La primera noche fue tranquila. Pablo llegó a las 10 de la noche como siempre, saludó al guardia del turno anterior y se instaló en su puesto cerca de la entrada principal. Las horas pasaban lentas mientras hacía sus rondas por los pisos revisando puertas y ventanas. Todo en orden, nada fuera de lo común. La segunda noche empezó igual que la primera. El cielo estaba despejado y se podía ver la luna llena brillando sobre los tejados del centro histórico. Pablo preparó su termo de café y se sentó en su silla junto al escritorio de recepción. Desde ahí podía ver la calle a través de las grandes ventanas de vidrio. Pocas personas caminaban a esas horas. Algún auto pasaba de vez en cuando, pero el silencio era absoluto. Cerca de la medianoche, Pablo decidió hacer su primera ronda. Tomó su linterna y su radio y comenzó a subir las escaleras hacia el segundo piso. Sus pasos hacían eco en el hueco de la escalera. Era un sonido que lo acompañaba todas las noches, pero esa vez había algo diferente. No podía explicarlo, pero sentía una extraña inquietud en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien. Revisó las puertas del segundo piso una por una, todas cerradas con llave. Las ventanas también estaban aseguradas. Todo normal, pero cuando llegó al final del pasillo sintió algo que lo hizo detenerse en seco. Un aire frío le rozó la nuca. No era el viento porque todas las ventanas estaban cerradas. Era otra cosa, algo que no podía ver, pero que estaba ahí. Pablo se dio vuelta rápidamente alumbrando con su linterna hacia el pasillo que acababa de recorrer. No había nadie, solo la penumbra y el silencio. Trató de calmarse diciéndose que eran sus nervios, pero su corazón latía cada vez más rápido. Bajó las escaleras más rápido de lo normal y volvió a su puesto en la recepción. Se sentó tratando de recuperar la compostura y bebió un poco de café. Miró su reloj. Era apenas las 12:30 de la noche. Todavía faltaban casi 8 horas para que terminara su turno. Intentó distraerse revisando los reportes del día anterior, pero no podía concentrarse. Esa sensación de incomodidad seguía ahí como una sombra pegada a su espalda. Una hora más tarde decidió hacer otra ronda, pero esta vez por el primer piso. Caminó despacio por los pasillos, iluminando con su linterna los rincones oscuros. Todo parecía estar en orden hasta que llegó a una puerta al final de un corredor lateral. Era una puerta antigua de madera con detalles tallados. Nunca antes había prestado atención a esa puerta. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Cuando estaba a punto de alejarse, escuchó algo que le heló la sangre. Un sonido suave pero inconfundible. Pasos. Alguien caminaba del otro lado de esa puerta. Eran pasos lentos como de alguien que arrastra los pies.
Pablo pegó su oído a la madera tratando de escuchar mejor. Los pasos continuaban, ida y vuelta, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro de la habitación. Con manos temblorosas sacó su radio y llamó a la central de seguridad. Les explicó lo que estaba escuchando. Le dijeron que iba a revisar los registros, pero que esa habitación llevaba años cerrada. Nadie tenía acceso a ella. Le pidieron que se mantuviera alerta y que siguiera reportando cualquier cosa extraña. Pablo se alejó de la puerta, pero los pasos continuaban. Ahora podía escucharlos claramente, incluso a varios metros de distancia. Su instinto le decía que saliera corriendo, pero su trabajo era quedarse. Tenía que ser valiente. Regresó a la recepción y se quedó ahí sentado con todos sus sentidos alertas. Los minutos pasaban como horas. A eso de las 3 de la mañana todo volvió a quedar en silencio. Los pasos habían cesado. Pablo aprovechó para calmarse un poco, pero sabía que algo andaba mal en ese edificio. Había escuchado historias sobre lugares embrujados en el centro de Durango, pero nunca les había prestado atención. Ahora estaba empezando a creer que tal vez había algo de verdad en esos relatos. Cuando faltaban 2 horas para que amaneciera, Pablo vio algo que nunca olvidaría. Estaba mirando por la ventana hacia la calle, cuando notó una figura al otro lado del vidrio. Era la silueta de una mujer vestida de blanco. Estaba de pie en la acera, mirando directamente hacia él. No se movía, solo lo observaba con una quietud antinatural. Pablo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quiso gritar, pero no le salió la voz. La mujer seguía ahí inmóvil como una estatua. Su vestido blanco brillaba bajo la luz de la luna. No podía verle el rostro porque estaba en sombras, pero sentía su mirada clavada en él. Una mirada que atravesaba el vidrio y le llegaba directo al alma. No supo cuánto tiempo pasó ahí paralizado mirando a esa figura. Pudieron ser segundos o minutos. De pronto la mujer dio media vuelta y comenzó a caminar lentamente por la calle. Pablo recuperó el movimiento y salió corriendo hacia la puerta principal. Quería ver a dónde iba. Necesitaba saber si era real o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Cuando salió a la calle, la mujer ya no estaba. Había desaparecido. Miró hacia ambos lados, pero la calle estaba completamente vacía. Era imposible que hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo. No había ningún callejón cercano donde pudiera haberse metido. Simplemente se había esfumado en el aire. Pablo regresó al edificio con las piernas temblorosas. El resto de la noche lo pasó sentado en su silla, sin poder cerrar los ojos ni por un segundo. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada crujido del edificio lo hacía saltar. Cuando finalmente llegó las 6 de la mañana y apareció el guardia del siguiente turno, Pablo salió de ahí casi corriendo. No le contó nada a su compañero. No quería que pensaran que estaba loco. Pero durante todo el día no pudo sacarse de la cabeza la imagen de esa mujer de blanco. Su rostro en sombras, su inmovilidad perturbadora, la forma en que había desaparecido sin dejar rastro. Esa tarde Pablo apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura de blanco mirándolo desde la acera. Cuando llegó la hora de regresar al trabajo, sintió que su cuerpo se resistía. Pensó en llamar y decir que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero. No podía darse el lujo de faltar. Así que se armó de valor y volvió al edificio histórico. La tercera noche empezó con una sensación pesada en el ambiente. Desde el momento en que entró al edificio, Pablo supo que algo estaba diferente. El aire se sentía más frío que las noches anteriores. Había un olor extraño también, como a flores viejas y humedad. Un olor que le revolvía el estómago. Intentó hacer su trabajo con normalidad. Se sentó en su puesto y comenzó a revisar los monitores de las cámaras de seguridad. Pero había algo que no encajaba. En una de las pantallas que mostraba el segundo piso, podía ver una sombra al final del pasillo. Una sombra que no debería estar ahí. La observó durante varios minutos y la sombra no se movía. Estaba quieta como esperando algo. Pablo tomó su linterna y subió las escaleras con el corazón latiéndole en los oídos. Cada escalón le costaba más trabajo que el anterior. Sus piernas se sentían pesadas como si algo invisible lo estuviera jalando hacia abajo.
Cuando llegó al segundo piso, el pasillo estaba vacío. No había ninguna sombra. Revisó las cámaras desde su radio portátil y en la pantalla la sombra seguía ahí. Pero cuando miraba con sus propios ojos, no había nada. Eso lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. Las cámaras veían algo que él no podía ver, algo que existía en un plano diferente al suyo. Bajó rápidamente las escaleras y volvió a la recepción, pero ya no se sentía seguro ni siquiera ahí. El edificio entero parecía estar vivo. Las paredes crujían. Las puertas temblaban levemente aunque no había corriente de aire. Era como si el lugar mismo estuviera respirando. A la medianoche Pablo escuchó de nuevo los pasos detrás de aquella puerta antigua del primer piso. Esta vez eran más fuertes, más insistentes, como si quien estuviera ahí dentro quisiera salir. Se acercó lentamente con su linterna en alto. Los pasos se detuvieron en el momento exacto en que él llegó frente a la puerta. Un silencio absoluto lo envolvió, y entonces escuchó algo que le hizo sentir que su sangre se congelaba. Una voz de mujer que susurraba del otro lado de la madera. No podía entender lo que decía. Eran palabras en un idioma que no reconocía o tal vez palabras tan antiguas que ya nadie las usaba. Pero el tono era claro. Era un tono de súplica, de desesperación. Como si alguien estuviera pidiendo ayuda que nunca llegaría. Pablo dio un paso atrás y tropezó cayendo al suelo. Su linterna rodó por el pasillo dejándolo en la oscuridad. Gateó rápidamente para recuperarla, y cuando la agarró e iluminó de nuevo hacia la puerta, vio algo que lo dejó sin aliento. Debajo de la puerta salía una sombra oscura como tinta que se deslizaba por el suelo hacia él. Se levantó de un salto y corrió hacia la recepción. No miró atrás. No quiso saber si esa sombra lo estaba siguiendo. Cuando llegó a su puesto, se encerró detrás del escritorio y trató de llamar a la central, pero su radio no funcionaba. Solo emitía un sonido de estática. Sacó su teléfono celular, pero tampoco tenía señal. Estaba completamente solo. Las horas siguientes fueron una tortura. Pablo no se atrevió a moverse de su lugar. Miraba constantemente hacia los pasillos esperando ver algo horrible aparecer en cualquier momento. El edificio había cobrado vida con sonidos que no tenían explicación. Puertas que se abrían y cerraban solas. Pasos que recorrían los pisos superiores. Susurros que venían de todas partes y de ninguna a la vez. Cerca de las 4 de la mañana vio de nuevo a la mujer de blanco. Esta vez no estaba en la calle. Estaba dentro del edificio, al final del pasillo de la entrada. Pablo sintió que su corazón se detenía. La mujer comenzó a caminar hacia él con pasos lentos y deliberados. Ahora podía verla con más claridad. Llevaba un vestido blanco largo que parecía un hábito antiguo. Su piel era pálida como la cera, y su rostro, Dios santo, su rostro, tenía los ojos completamente negros. No había blanco en ellos. Solo un vacío oscuro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su boca estaba abierta en una expresión de sufrimiento eterno, como si llevara siglos gritando en silencio. Sus manos extendidas hacia adelante con dedos largos y huesudos. Pablo quiso correr, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado viendo cómo esa figura se acercaba cada vez más. Podía escuchar ahora su respiración, un sonido áspero y antinatural como aire pasando por una garganta seca. La mujer llegó hasta el escritorio y se detuvo justo frente a él, tan cerca que Pablo podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo. Ella lo miraba fijamente con esos ojos sin fondo, y entonces habló. Su voz sonaba como el eco de 1000 voces susurrando al mismo tiempo. Le dijo algo que Pablo nunca podría olvidar. Le dijo que ella había sido una religiosa, que había vivido en ese lugar cuando era un convento hace más de 100 años, que había cometido un error terrible, que había amado a alguien que no debía, y que por eso la habían encerrado en esa habitación hasta que dejó de existir. Le dijo que llevaba más de un siglo vagando por esos pasillos, que no podía irse, que estaba atrapada entre este mundo y el otro, y que cada cierto tiempo necesitaba llevarse a alguien con ella, alguien que le hiciera compañía en su tormento eterno. Y esa noche,
Había elegido a Pablo. Pablo finalmente pudo gritar, un grito que salió desde lo más profundo de su ser, pero nadie lo escuchó. La mujer extendió su mano fría y la posó sobre su pecho. En ese momento Pablo sintió como algo se rompía dentro de él, como si su alma se estuviera desprendiendo de su cuerpo. Sintió un dolor inmenso que lo recorría de pies a cabeza, y luego todo se volvió oscuridad. Cuando el guardia del turno de la mañana llegó, encontró a Pablo sentado en su silla detrás del escritorio. Sus ojos estaban abiertos mirando al frente, pero no había vida en ellos. Su piel estaba pálida y fría. Los doctores dijeron que había sido un infarto fulminante, que su corazón simplemente se había detenido sin explicación aparente. Tenía apenas 32 años y no tenía antecedentes de problemas cardíacos. Lo que nadie pudo explicar fue la expresión de terror absoluto congelada en su rostro, una expresión que ningún infarto podría causar. Sus manos estaban agarradas al escritorio con tanta fuerza que tuvieron que romperle los dedos para soltarlas, y en su pecho sobre la camisa del uniforme había una marca, la huella de una mano pequeña y fría, como si alguien lo hubiera tocado con dedos de hielo. El edificio fue cerrado por 2 semanas después de lo que pasó con Pablo. Hicieron investigaciones, pero no encontraron nada anormal. Oficialmente fue registrado como una tragedia laboral, un hombre que falleció durante su turno de trabajo por causas naturales. Pero los otros guardias de seguridad de la zona conocían la verdad. Sabían que ese edificio estaba maldito, que ahí habitaba algo que no pertenecía a este mundo. Ninguno de ellos quiso volver a trabajar en ese lugar. La empresa de seguridad tuvo que contratar a guardias nuevos, que no conocían la historia, y hasta el día de hoy siguen reportando cosas extrañas. Pasos en los pisos vacíos, puertas que se abren solas, sombras que se mueven por los pasillos, y en las noches de luna llena algunos aseguran ver a una mujer vestida de blanco, caminando por las calles cercanas a la catedral. Esta es una historia real que pasó en Durango. Una historia que la gente del lugar conoce, pero de la que prefieren no hablar, porque reconocer que estas cosas existen significa aceptar que no tenemos control sobre nada, que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden arrebatarnos todo en un instante, y esa es una verdad demasiado aterradora para aceptarla.